El cuerpo colapsa por todo esto que no expresaste en su momento. De igual manera, en el proceso del duelo, el duelo son un cúmulo de emociones que van y vienen y no las entendemos. Por eso es que a veces me enojo con cualquier persona que no tiene nada que ver y con cualquier insignificancia y no te entiendes. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy enojando y por qué me altero por cualquier situación? Es gestionar eso. Eso te está diciendo el cuerpo, que tienes que ponerle atención a algo. Es un mensaje del cuerpo. Claro, y me parece importante, Jorge, ya que hablas del duelo, explicar, tú que eres experto en este tema, qué significa el duelo, porque muchas personas consideran que el duelo es únicamente cuando hubo el fallecimiento de algún ser querido, pero el duelo puede darse en muchas situaciones de la vida, ¿no? Oh, sí, el duelo, usualmente casi todos conocemos el duelo de la pérdida de alguna persona, en el fallecimiento de alguien. Pero no, el duelo se da todos los días, en la pérdida significativa de algo que era para mí. Pérdida de trabajo, cambio de residencia, la escuela, el divorcio, alguna ruptura con la novia, que todo significa hasta la juventud. Cuando yo perdí la juventud, cuando yo perdí mi salud física, también es un duelo. Todas esas sensaciones que no puedo gestionar porque quiero que vuelva a lo que era antes, eso se convierte en un duelo. Y los procesos es el mismo. Ok, sí, porque pues te decía, muchas personas escuchan la palabra duelo y la asocian con muerte. Y no es así. Como decías, el duelo puede aplicar en muchas circunstancias de la vida, ¿sí? Pierdes la niñez, entras a la adolescencia, es un duelo, cambias de etapas de la vida, cambias de residencia, infinidad de situaciones, ¿sí? Y muchas veces estamos atravesando duelos o cualquier otra situación que nos generan emociones, pero las ocultamos por hacernos los fuertes, por ser el soporte de otras personas que necesitamos y por el que dirán. Tristemente, sí, muchas personas no expresan las emociones por el que dirán, pero los que digan o no digan sobre cómo me estoy sintiendo, pues no van a ser los que carguen mis emociones. Y entramos a otro tema también muy delicado con las parejas. El no expreso y no digo lo que yo estoy sintiendo para no crear un problema, ¿ok? Y pues mejor me lo callo, al cabo no es importante. Me hago el que yo no soy importante para no crear problemas. Y así prosigo. Y viene después otra situación donde igual me quedo callado y me acostumbro a quedarme callado. Y se va llenando el costal de emociones, y llega el momento donde este costal ya no puede tantas emociones. Muchas veces somatizamos. Claro, y ahí solamente se va haciendo la bola de nieve, voy acumulando, se va haciendo más grande, y pues el conflicto va escalando. Así ¿sí? es. Y hasta que, y la represión es una bomba de tiempo, en cualquier momento va a explotar. Va a explotar, así es. Muchas veces físicamente pues nos sentimos con dolores musculares, dolores en el abdomen, dolores de cabeza y lógicamente el insomnio, ¿no? Ese es de rigor. Sí, o el dormir de más también. Sí, también. Dolores en las piernas musculares, más que todo. Eso entre unas, a otras veces viene más fuerte. Por eso es importante la salud mental de cada uno. Y cada uno es el responsable de su salud mental. Tenemos que buscar un espacio donde podamos expresar. Si me da un poco de vergüenza o pena con mis familiares, con las personas que están a mi alrededor, para eso están esos espacios. Por eso existen esos espacios donde puedes venir a expresar esas emociones y que no lleguen a colapsar. Ese es como ir al médico para que antes de que llegue una enfermedad te estemos monitoreando. De igual manera que tu salud mental también es muy importante y el expresar tus emociones es parte de esa salud mental. Jorge, pero desafortunadamente no tenemos
esa cultura de prevención. Vamos al médico cuando ya estamos enfermos, ¿sí? Vamos al psicólogo cuando ya estamos colapsando, cuando ya no podemos más, ¿sí? Ojalá en un futuro las personas sí prevean esto, sí prevengan la salud mental. Es por eso que los invitamos a inscribirse a nuestro canal, porque aquí les vamos a estar compartiendo temas de interés para ustedes y algunas herramientas que les puedan ayudar a entender mejor lo que están sintiendo. Bueno, y retomando, ¿crees que los hombres expresan menos que las mujeres, que ocultan más las emociones que las mujeres? Porque aquí, bueno, sin afán de hacer una distinción de género, pues sí, biológica y emocionalmente tendemos a expresar diferente. O no sé si sea biológico, emocional o cultural. Un poco de todo, pero sí tiene que ver mucho la creencia, la cultura, la historia, de cómo nos fueron educando. El hombre no llora, el hombre tiene que hacer, o sea, nunca le demostraron que también tenía emociones. Y si las muestras es porque eres débil. Entonces el hombre siempre trata de comérselas, siempre de llevárselas. ¿Dónde las expresa? Usualmente a veces con los amigos. Es cuando, pero no directamente, de una forma inconsciente saca esas expresiones. Pero así como que literalmente las tienes que expresar, no las expresa el hombre, y de hecho se ve mucho en consulta. La gran cantidad de personas las que acuden son mujeres. Sí vienen hombres, y qué bueno que se den ese espacio y en verdad ven la diferencia, que venir a terapia no era lo que creían. Entonces sí, esas personas siguen viniendo, e inclusive hay hombres que vienen, pero cortan más rápido. No se dan de alta solos, ¿no? Porque ya piensan que muchas veces el sentirse un poco mejor, ya entendieron toda la fusión y dejan de venir, y después vienen cargados con más emociones, porque esto es un proceso. Este es un proceso donde no es simplemente, primero es tranquilizar por lo que traes, todos son diferentes, nunca es el mismo trato hacia todos, porque todos vienen cargando de diferente manera y gestionan de diferente manera. Entonces muchas veces el motivo de consulta pues no lo es, porque salen más cosas, y es gestionar todo. Es gestionar todas esas emociones que en algún momento se quedaron ahí, que no las puedo expresar, no las puedo expresar delante de mi familia, mucho menos delante de mis hijos. ¿Cómo puedo decirles que estoy mal en mi trabajo y que me pueden correr? ¿Cómo puedo decirles y darles esa no seguridad a ellos? Y me quedo yo con eso, pero eso me tiene dando vueltas y vas a colapsar en algún momento. Claro, y fíjate, esto que estás diciendo me lleva a analizar lo que dicen muchas personas. Es que, muchas mujeres, ¿no? Es que mi pareja o mi esposo, mi novio, siempre está enojado, ¿sí? O se irrita rápidamente, se prende, y ya, estalló el conflicto. Pero fue por nada. No fue por nada. Lo que pasa es que la persona está acumulando otras emociones, preocupación, miedo, tristeza, la emoción que quieras, y la manifiesta de la manera que sí tiene permiso manifestarle el hombre, como enojo. Enojándose. ¿Sí? Sí. Y sí, es un buen ejemplo lo que acabas de comentar. Precisamente el cúmulo de emociones lo expreso de una manera que no puedo controlar, y mucho más lo hago con personas que no tienen nada que ver. Claro. En ese caso, llego a mi casa y mi hijo quiere que le ayude a hacer la tarea, y yo me enojo en ese momento. ¿Sí? Siento algo. ¿Y qué tiene que ver el niño? Claro, y el problema no es la tarea. Esto son todas las emociones que ya traes cargando. Así es. Pero como el fuerte de la casa, pues no las vas a expresar, no le vas a decir, hijo, dame oportunidad porque me siento preocupado, porque tengo miedo por lo que me está sucediendo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo muestro mi emoción? Con enojo. Sí. Y a veces hasta con ira. O me aparto y no hablo.
y no hablo absolutamente de nada porque no sé cómo expresarlo, no sé cómo decirlo. Yo quiero gestionar, pero me aparto y me aparto. Y la otra persona, en muchos de los casos, lo ve como agresividad. Algo trae, ¿qué tiene? Algo me está ocultando. Y se crean más conflictos. Algo trae y es contra mí. Sí. ¿Sí? Sí, está enojado claro conmigo. sí. ¿Y qué tienes? Nada. ¿Y qué tienes? Nada. ¿Y qué tienes? Hasta que explota. Así es. Sí. Por eso es importante entender cómo somos. Todos somos seres humanos y todos tenemos situaciones que atender. Somos personas emocionales y no por ser hombre o ser mujer, a todos nos pasa y es importante que expresemos eso que sentimos para no colapsar. Por el bien tuyo y por el bien de las personas que están a tu alrededor, debes de atenderte. Por eso te invito a que nos sigas, porque siempre tenemos temas diferentes que creo lo hacemos con el afán de que ayude a alguien que nos esté mirando, que esté mejor. Siempre si es la idea de que vayan a terapia, háganlo, o si no, con la forma de expresarse, van a entender el cómo se están sintiendo, el por qué, y ya ustedes tomarán decisión de qué podrán hacer. Yo considero que es importante recalcar que debemos ponerle nombre a la emoción y debemos darnos cuenta que es muy bueno sentir, muy bueno llorar, ¿sí? Lo que a veces hay que trabajar es la forma en que gestionamos o manifestamos esa emoción, ¿sí? Yo me siento triste o me siento enojada, bueno, pues no porque esté enojada voy a hacerle daño a las personas que están a mi alrededor, a ofenderlas, a lastimarlas física o emocionalmente. Pero poniéndole nombre a la emoción e identificando qué está ocasionando esa emoción, ¿sí? Ya nos empieza a dar un panorama diferente, incluso empiezan a surgir soluciones, ¿sí? Porque si no la identificamos, nos enfocamos en el conflicto. Sí. Y en el me siento mal, pero no sé cómo me siento y menos sé cómo lo puedo resolver. Sí, sí es. Sí, necesitamos, pues es que muchas veces es fácil echarle la culpa a los demás. Por esto y por aquello, yo me siento así. Por esto y por lo otro, tú haces que yo me sienta así. Siempre todos son los culpables, pero muchas veces no miramos hacia adentro el que yo estoy callando, el que no puedo decir que no a algo. Hay personas que no saben decir que no, a todo tienen que decir que sí, y a la larga eso te lleva a tener una gran presión de que no has sido tú, no te dejaron ser tú, o no te permitiste ser tú. Creo que lo segundo, no te permitiste ser tú. Sí, eso nos lleva a muchísimos temas, pero también hay personas que omiten y quieren bloquear el sentimiento e ignorarlo. Recuerda, hacia donde tú te vayas, si quieres seguir caminando, la emoción va a seguir contigo. ¿A dónde puedes ir que no te sigan tus emociones? La emoción va a estar ahí y tarde o temprano va a salir, y tarde o temprano, pero no entremos en pánico. Hay que expresar las situaciones y si ya el cuerpo te está dando el mensaje de que tienes que abortarlo, no entres en pánico y reflexionemos qué me está intentando decir. Claro, hay muchas personas cuyo principal órgano de rebote es el aparato digestivo, ¿no? Sí. Empezamos con gastritis, con colitis y andamos cuidando lo que comemos y es bueno cuidar lo que comemos, pero también es importante ponerle atención a la emoción que está generando todo esto, porque si hay colitis nerviosa, por ejemplo, entonces estos síntomas físicos son generados por emociones, o se eleva la presión arterial, o empezamos con cardiopatías, ¿sí? Y lo que decías, se empieza a manifestar en el sistema muscular, en el que no sabemos por qué nos sentimos tan cansados, como si hubiéramos hecho muchísimo ejercicio, hubiéramos trabajado con gran esfuerzo físico y no lo hemos hecho, pero es derivado de contener las emociones,
¿sí? ¿Cómo no me va a dar gastritis o no me va a dar colitis si me estoy comiendo puro enojo, o puro miedo, o pura tristeza? Obviamente estoy comiendo cosas que me hacen daño, emociones que me lastiman, y eso va a doler. Así es, sí, definitivamente. Y son muchas causas, porque no todos son las mismas, son diferentes. Hay veces que vamos y traemos dolores en la espalda, en los hombros, en la nuca, porque venimos cargando cosas, muchas situaciones, y no expresamos esa situación para no crear conflicto. Y nos ponemos el rol que no nos corresponde, pero por vergüenza o por sepa la situación que tú hayas decidido cargar con una maleta que no era tuya y te quedaste callado y sigues. Y a veces esa maleta pesa tanto que tus pasos, llevas una fatiga emocional y muscular, pero tremenda. Pero no lo hablas, no lo dices. ¿Por qué? Porque tengo que hacer esto. No, tal vez lo tengas que hacer, vamos a ver. Pero exprésalo para que sientan cómo te estás sintiendo. Claro, y en el afán de evitar el conflicto con las otras personas, el conflicto interpersonal, pues empieza un conflicto interpersonal, un conflicto conmigo mismo, ¿sí? Que se puede convertir en una batalla interminable, una batalla agotadora, ¿sí? Y una batalla que nos lleve a los síntomas que acabamos de mencionar, pero también a enfermedades físicas de otro tipo, sí, que pueden aumentar su gravedad. A mí me gusta mucho, Jorge, cuando te he acompañado en sesiones de hipnosis o cuando yo estoy con alguna persona y te pido apoyo para la hipnosis, y como tú les dices que esto es un masaje emocional. Y me gusta cuando terminas la sesión y la persona está totalmente relajada, no nada más mental y emocionalmente, sino cuando nos dice, ya no me duele, ya no me duele el cuerpo, es como si me hubieran dado un masaje, no nada más emocionalmente, sino físicamente. Sí. De hecho es lo que pasa, vienen tan intensos que al momento de relajarlos, porque muchas veces no lo tomo como hipnosis, lo tomo como una relajación, se les hace más fácil gestionarlo de esa manera. Y al entrar en la inducción, lógicamente, ahí se va toda esa presión que traían en ese momento, y les repito, no lo hice yo nomás lo guié. Entonces sí tienen el poder de gestionar, no se habían dado cuenta que lo tienen. Y de esta manera se van asombrados si llegaron con un 8 o 9 de presión, muy alto, muy desbordados de emociones, pues se van con un 2 o 0, se van muy bien, porque sí resulta, pero no lo hice yo, lo hicieron ellos, y sí pueden, y se dan cuenta que sí pueden estar mejor, y ahí es donde les damos las herramientas para que prosigan y sigan. Y como lo vemos también cuando van avanzando en su proceso, que es un entrenamiento para la persona que viene a consulta, porque después aprende a hacerlo él solo, ¿sí? Y viene y te platica, ¿no? Ay, es que pasó esto, hice el ejercicio que manejamos aquí y pude darme contención yo solo, pude entender mis emociones, identificarlas, gestionarlas y regularme física y emocionalmente. Y entonces esos son grandes pasos que va dando la persona, porque eso es el objetivo, no va a ser una persona que esté toda la vida en terapia, sino que aprenda a lidiar con su vida diaria allá afuera. Sí. Y una de las formas también muy comunes cuando nosotros callamos emociones es la aparición de ansiedades. ¿Ok? Sí. Y es muy común que vengan aquí por esas ansiedades. Desde mi punto de vista, como yo lo trabajo, la ansiedad no es una situación de peligro que te esté dando. La ansiedad es un mensaje que el cuerpo te está dando y hay que verlo de esa manera. No entrar en pánico, pero ¿cómo le hacemos? Por eso, como dices, entrenamos para que lo entiendas y cada vez que lo entiendes, la ansiedad va desapareciendo, va diluyendo. Entonces, sabemos cómo hacerlo. Y a la gente que se compromete a hacerlo, porque para eso necesitas compromiso, en poco tiempo empieza a gestionar eso.
Y en muchos casos llegamos al origen y la ansiedad en muchos casos desaparece, o por lo menos la controlas. Sí, y es importante que la persona entienda, la persona que viene a terapia, que el compromiso no es con nosotros, que el compromiso es con ellos mismos, porque no están trabajando nuestra salud mental, están trabajando la propia, ¿sí? Y en beneficio de ellos mismos y de su entorno, ¿sí? Entonces, todas las herramientas que van adquiriendo aquí para evitar esconder las emociones, para aprender a expresarlas, pues les va a ayudar para el resto de su vida, no nada más en la situación que los trajo a consulta, sino también en el resto de las situaciones que se le van a ir presentando en la vida, porque así es la vida. Y yo siempre les digo a las personas que es muy importante que se den permiso de sentir y, ¿por qué no?, de doblarse, porque el árbol que no se dobla, se rompe. Sí, así es. Todo eso pasa. Esperamos que esta plática haya ayudado o comprendido a personas de entender el por qué me siento y por qué es necesario expresar esas emociones. Esto es el podcast que nosotros hacemos en Café Terapéutico con la finalidad de que haya personas mucho más sanas mentalmente. Si nosotros las podemos ayudar, con mucho gusto. Dennos ahí a la campanita para que nos puedan seguir y creemos una comunidad en este espacio que es para beneficio de todos. Gracias, Jorge, por esta plática, por esta charla, que pues estamos tratando de compartirles temas, pero también seguimos aprendiendo nosotros. Sí, aprendo de los comentarios que dices, espero que tú también de algo que yo comparta, y los esperamos en el próximo Café Terapéutico. Muchas gracias a todos y excelente salud. Hasta luego.